Damos la bienvenida al doctor Iván Feicán, gerente del Hospital Vicente Corral Moscoso. Le damos la bienvenida, doctor Feicán. Quisiéramos conocer cómo está marchando el tema de la pandemia de la COVID-19. A veces los ciudadanos tendemos a confundirnos, escuchamos a momentos noticias alentadoras en el sentido de que Azuay exhibe cifras muy positivas en el sentido más bien de incidencia baja, mortalidad baja, comparando con otras ciudades del país, pero también hay advertencias de que las cifras suben. Y el director de la Zonal 6 la semana pasada señaló que aunque las cosas están marchando más o menos bien, advierte de que hay que tomar previsiones, pues una segunda ola podría llegar pronto acá a esta urbe. Sabemos también que se están haciendo importantes esfuerzos para tener diagnósticos más claros. Es públicamente conocido de que Ecuador, de hecho Cuenca, no ha tenido, sobre todo por posibilidades económicas, las mejores opciones para realizar la cantidad de pruebas PCR, particularmente que se debería y que serían las ideales. Pero de cualquier manera se realizan trabajos científicos, estimaciones, como la que acaba de darse en los días justamente de las festividades de Cuenca, cuando se tomaron unas 2.000 muestras para realizar una estimación del grado en el que los cuencanos estaban afectados en el estudio denominado cero prevalencia. Partamos en este diálogo de la situación actual. ¿Cómo estamos en cifras y en la parte cuantitativa con respecto al virus? Muchísimas gracias por la entrevista, mi estimado Gustavo. Las cifras realmente nuestras son positivas. El estudio de cero prevalencia que se realizó sobre 2.000 casos a nivel de nuestra provincia ha dado cifras realmente alentadoras, pero también la preocupación de no solo de nuestro director zonal, sino también de todos quienes conformamos las unidades de salud, porque la gente sigue saliendo, se confundió. Y realmente esta confusión de la gente nos hace pensar en que en cualquier momento nosotros vamos a empezar a subir los casos, que este rato se han mantenido en una meseta alentadora. No ha habido fallecidos en los últimos días. El número de pacientes en COVID, hemos mantenido prácticamente nuestros ventiladores ocupados, pero con la preocupación de que quienes están adentro ya, personas de tercera edad y personas de edades ya más avanzadas. Entonces, las cosas son claras. Personas además y en consecuencia de alto riesgo. Sí, los chiquillos son los que están llevando el problema, porque lamentablemente reuniones sociales, reuniones, visita de la jorge, etcétera, etcétera, siguen provocando los problemas. Entonces esto en cualquier momento puede nuevamente reventar y aspiramos que no, pero si la gente mismo se encarga de darnos a nosotros una respuesta negativa, la exposición nuestra también sigue siendo alta, porque de una u otra manera estamos en emergencia, estamos en una parte de consulta. Nuestros profesionales están también con la probabilidad de adquirir la enfermedad. Y todo el tiempo, es una amenaza permanente, latente allí. Las Así es. cifras, si es que no se las pone en contexto, no se las contrasta, dicen poco a los ciudadanos. En el último reporte emitido este 7 de noviembre para la zona 6, se habla de una cifra que ha superado ya los 16.000 casos en total y casos activos positivos 2.903. ¿Qué quieren decir? Sí. ¿Cómo tienen que ser interpretadas estas cifras? Bueno, el número de la provincia Sí, de la los datos estamos, que mencionaba son zona 6. sí, la zona. Vamos a la provincia de La Suay, En yendo la a la provincia cercanía. estamos con 10.856 casos.
de los cuales 8.611 son casos de Cuenca y recuperados tenemos 5.861. Ya, Hemos, allí hay un primer dato muy claro. De la zona 6, Azuay es el que mayor prevalencia tiene, de 16.000 aproximadamente, 10.000 son de la Azuay. Y de estos sí, 10.000, Cuenca tiene 8.000 casos aproximadamente. así es, así es. Y obviamente eso está en relación a la población. Nuestra población como cantón es la más alta de toda la provincia. Es decir, en Azuay, Cañar y Morona Santiago queda clarísimo de que Cuenca es el foco principal del problema, en donde está concentrado el virus. Sí, pero también tenemos un poco de pacientes que ya están en la troncal nuevamente con contagio. Entonces eso a la larga nos va dando a nosotros la interpretación real de lo que está pasando. Estamos jugando ya este momento como población con un bienestar negativo. El virus no está, el virus continúa y la posibilidad de ser contagiados o de contagiar está presente allí. Por más Ustedes tuvieron, y no es la primera vez que, perdonen la primera persona, la primera vez que me refiero a esto, pero el Hospital Vicente Corral Moscoso tuvo un magnífico trabajo cuando empezó la pandemia. Debe haber sido mediados de marzo, cuando hicieron una tarea profesional, una especie de consejo de médicos de aquí de la provincia y diagnosticaron qué es lo que podía suceder y esta fue una herramienta muy importante para tomar medidas. ¿Han vuelto a realizar este trabajo o lo hacen en forma permanente? ¿Y cuáles son los consejos que arrojan esta sumatoria de criterios de los médicos y del personal de salud? bueno, la realidad nuestra continúa siendo el mismo proceso con todo el grupo de profesionales, porque nosotros no podemos abandonar la parte de cada uno de los espacios en donde estamos con pacientes COVID. No podemos abandonarle a nuestra gente que trabaja en cada uno de esos espacios, médicos, enfermeras, gente de nutrición, gente de servicios generales, enfermeras, etcétera, etcétera. La situación nuestra continúa siendo tratar de cerrarle a la enfermedad en un espacio delimitado, pero se nos viene el problema con la emergencia. La gente que continuamente va llegando y que encontramos casos positivos en embarazadas, casos positivos en gente con politraumatismos, casos positivos en otras personas que vienen con otra patología y que terminan también siendo diagnosticados de COVID. Entonces, la emergencia no COVID es la que nos está dando la razón de que la población sigue no cuidándose. Y ese es uno de nuestros focos de contagio mayores en este momento. ¿Qué opinan los médicos del Hospital Vicente Corral Moscoso sobre las posibilidades de una segunda ola? Estamos viendo que esto se da ya por un hecho en varios países europeos, en donde, a pesar de enormes esfuerzos que han hecho, el retorno al confinamiento en muchas ciudades, en muchas regiones, no pueden controlarlo. Y han entrado dolorosamente en vigencia ciertos protocolos en los cuales el personal médico, los médicos, tienen que escoger a qué pacientes dan atención preferente. Bueno, la realidad de nuestro hospital no nos ha dado para llegar a ese estadio al 4 que hablan normalmente. Nuestros pacientes van llegando y acorde a las posibilidades del paciente, o van saliendo o se van quedando en la lucha que ellas mantienen contra el virus. Pero la ventaja es que estos últimos días no hemos tenido fallecimientos. ¿Qué debería pasar de esta meseta en la que se encuentran las cifras? Entendemos ya que por algunas semanas en la provincia de la Suay, ¿la expectativa es que caiga o hay demasiada incertidumbre como para hacer previsiones? Bueno, como ser humano, y esto es un asunto propio, yo todavía tengo el miedo de que al ver toda esta movilidad, al ver todos estos grupos, al ver gente en las canchas, no podemos pensar lo que pasó en los dos giros, en el de Italia y en el de Francia, en donde realmente se cercó, se cerró y ya no vimos lo que antes se veía en la ruta
la gente que avivaba se cerraba y evitaba el paso de los ciclistas. No podemos pensar como en el fútbol profesional, en donde continuamente se está chequeando a la gente. Nuestros jugadores de indoor, nuestros jugadores de fútbol sala, nuestros jugadores de vóley, ellos están sin máscara y no pensemos solo en ellos, sino en los chiquillos que están en cada esquina, como el día de ayer en una de las calles de la ciudad, en un sitio oscuro, en un sitio de 5 a 6 metros en la acera, estaban como 30 chiquillos y probablemente libando. Entonces, esas situaciones son las que, como te decía, personalmente a mí me da temor de que esto nuevamente vuelva a subir. Hay demasiada liberalidad en Sí, sectores jóvenes. No están atendiendo a los llamados y lo había señalado usted ya hace instantes. Son ellos los sectores jóvenes los que están llevando el virus a los hogares y afectando a las personas más vulnerables. así es. Lamentablemente son los más pequeños en edad. En este caso hablamos de 15 años y más, los que realmente están llegando con el virus a la casa, sin darse cuenta que allí ya existimos personas de más de 60 años y que tenemos mayor probabilidad de contagiarnos y tener más problemas si es que tenemos comorbilidades. Este tema del coronavirus o de la COVID-19 ha sido un proceso de aprendizaje acelerado para el mundo. En la parte positiva, ¿cuánto han aprendido los médicos aquí en la ciudad de Cuenca, en el Hospital Vicente Corral Moscoso, en cuanto al protocolo, a los tratamientos que se tienen que dar, aquellos que resulten más exitosos a las personas afectadas por la COVID-19? Bueno, la realidad es un aprendizaje duro, difícil y más que todo doloroso, porque estar en esa área es estar en un sitio en donde la vida pende de un hilo. Y obviamente que hay quiebre de mucha gente el momento en que alguien fallece. Y más aún cuando es alguna persona conocida, algún amigo, algún familiar, etcétera. Y obviamente que ello nos da el empuje hacia continuar mejorando. Tenemos médicos jóvenes que están aquí, que nos han ayudado en esos espacios y que realmente han tenido un nivel de aprendizaje alto para poder tranquilamente continuar en sus espacios normales de trabajo con mejora en el diagnóstico y mejora en el tratamiento de la enfermedad. Creo que Escuchamos en algunas ciudades como Guayaquil, por ejemplo, que se han establecido nuevas prohibiciones, no se permiten las reuniones familiares, incluso se ponen restricciones, se hablan sobre controles durante las próximas festividades. Las playas cerraron y ya en las festividades de noviembre, Salinas acaba de anunciar que cerrará también el fin de año, pero hemos escuchado al alcalde de Cuenca, nos ha dicho en declaraciones para nuestro medio, de que no se están planificando, por lo menos por el momento, por parte del COE cantonal, medidas extras para las festividades de fin de año. bueno, aspiremos que ellos cambien de parecer, porque realmente ya la situación de lo que el doctor Molina ya ha enfocado, él es parte también del COE. Y creo que tenemos que ser un poco más humanos y verificar si nuestro cementerio se cerró ahora, si Guayaquil empezó a cerrar algunas situaciones que aquí no se cerraron. Ejemplo, las discotecas. Las discotecas han pasado todos los fines de semana llenas. Entonces el ámbito de contagio es previsible, pero realmente veamos qué es lo que sigue sucediendo porque nosotros no podemos decirle no a una realidad, pero a la igual manera que los que ascienden montañas hablan de la dificultad del ascenso, nosotros estamos en esa dificultad. El rato que llegaron a la meseta es la tranquilidad, pero el rato que empiezan a descender, ese es el momento más peligroso, Usted porque señala de que confiaron mucho. las salas UCIs de cuidados intensivos se encuentran ocupadas sobre todo por personas mayores.
pero no ha sido raro conocer aquí en la ciudad de Cuenca el fallecimiento de personas de mediana edad, incluso de personas jóvenes. Así ¿Qué es. tipo de situaciones se están dando aquí en Cuenca? El último dato y que acabamos de conocerlo es del señor Luis Alberto Cueva, otro trabajador de los medios de comunicación, persona que no es de la tercera edad, que acaba de fallecer en una de las casas de salud aquí en Cuenca. Sí, recién me entero yo también del fallecimiento de él. Y definitivamente creo que la exposición de él como periodista de campo es la que en algún momento le hizo contagiarse. Entonces, nuestra realidad sigue siendo la comunidad. La comunidad es la que tiene que concientizarse y dentro de la comunidad, nuevamente los jóvenes. Mientras ellos no tomen conciencia de la situación, la exposición continúa. El virus está demostrando, como bien decía en otros países, que sigue allí y que no ha salido. Estamos en espera de una vacuna que nos dará, no sabemos qué porcentaje de inmunidad, ¿Qué pero esperanzas abre la vacuna? ¿Qué esperanzas también los nuevos tratamientos o aquellas confirmaciones de que determinados tratamientos sí ayudan? bueno, aquí el que tenemos ha ayudado a muchísimas personas, pero también hay algunos que no han funcionado absolutamente para nada, entonces han sido desechados conforme el pasar de los días lo han hecho nuestros médicos que trabajan en el área negra. Y se presenta además esta situación muy variable de que no todos los protocolos o todas las recetas se aplican de igual manera o en forma general a todos los pacientes. Hay particularidades. Sí, sí. Hay gente que con un poco de oxígeno empiezan a mejorar y salen, pero hay gente a la cual hay que irle aumentando el oxígeno poco a poco y terminan intubados. Muchos de ellos han salido, pero también dejan secuelas posteriores a la intubación, dependiendo del número de días que hayan permanecido intubados. Entonces es una enfermedad realmente de muchísimo cuidado. Y hay jóvenes también que han fallecido. Aquí hemos tenido jóvenes de 24, 25, 29 años que también han sido víctimas de la enfermedad. Recién de una misma familia fallecieron el padre y falleció el hijo de 36 o 38 años. Y el resto de familia, que fueron 4 o 5 personas más, ventajosamente lograron sobrevivir a la enfermedad. Qué tragedias. Iván, culminemos este diálogo con una recomendación justamente a los más jóvenes, que lo escucharán seguramente ellos mismos en sus dispositivos o muchos padres de familia que tienen la responsabilidad de controlarlos. Tal vez la parte válida del asunto es de una persona conocida mía que al hijo de 24 años le metió una cueriza al estilo antiguo un día que salió y que aprendió él desde ese día que tenía que no salir para evitar contagiarles al resto de la gente, al resto de su gente. Si los jóvenes no toman las debidas precauciones, ellos van a empezar con el problema y hay que esperar que ellos no tengan mayores síntomas y que la enfermedad pase. Y más allá de los jóvenes, los niños de corta edad, que también encuentran en ocasiones más allí por descuidos de los adultos, encuentran ocasiones de exposición, también son igual vectores de contagio. Sí, exactamente. Y los niños más pequeños, con mayor razón. ¿Quién no le tiene a un niño pequeño en sus hombros? Cuando llora, cuando quiere jugar o cuando quiere hacer pucheras. Entonces, tenemos que tener la única realidad que sirve, seguir cuidándonos para cuidar a los demás. Si yo me cuido, cuido a los demás. Y si no quiero cuidarme, pues luego afrontaré las circunstancias negativas que van incluida la muerte de nuestros seres queridos.
Muchas gracias, Iván, por habernos atendido. Han escuchado al doctor Iván Feicán, gerente del Hospital Vicente Corral Moscoso en la ciudad de Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.